Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en un programa especial de Kurdistán América Latina. Mi nombre es Leandro Albani. Hoy nos acompaña Nerol Polat, representante en América Latina del Congreso Nacional de Kurdistán, y el político kurdo Faruk Doru. Vamos a hablar sobre la segunda vuelta electoral en Turquía que se va a realizar el próximo domingo. Recordemos que el 14 de mayo se realizaron los comicios generales, donde ninguno de los candidatos presidenciales lograron superar el 50% de los votos, por lo cual ahora va a haber una segunda vuelta electoral. Muchas cosas para hablar. Recordemos que en todo el territorio que está controlado por el Estado turco viven hoy en día más o menos 20 millones de kurdos y kurdas que siempre son, no solamente en las elecciones, sino en la política interna de Turquía, son un factor muy desequilibrante y muy importante. También recordemos que el pueblo kurdo de Turquía y el pueblo kurdo en general siempre sufrió la persecución por parte de los estados y en estas elecciones que se están realizando en estos días no estuvieron ajenos a esa persecución. El gobierno turco ordenó la detención de cientos de personas, sobre todo vinculadas al Partido Democrático de los Pueblos, que es el partido que representa al movimiento kurdo en Turquía, y también hay que tener en cuenta que en estas elecciones el Partido Democrático de los Pueblos, junto a otros partidos políticos de la izquierda turca, se presentaron como la Alianza Trabajo y Libertad. No presentaron candidato o candidata a presidente, pero sí a el Parlamento, que lograron más de 60 escaños en el Parlamento. Así que bueno, Faruk, Erol, bienvenidos, y me gustaría preguntar cómo pueden analizar en una primera lectura de lo que sucedió en las elecciones del 14 de mayo en Turquía. Cualquiera de los dos puede comenzar a hablar. Creo que mejor es Faro. Ok. Bien, hola, buenos días, muy buenas tardes. Pues las elecciones en Turquía realmente no han empezado en las condiciones iguales. Como ustedes también han explicado a la entrada, el gobierno turco desde hace mucho tiempo hace una represión muy brutal contra todos los electos kurdos, contra todos los representantes kurdos. Si hacemos una pequeña resumen, vemos que todos los alcaldes que han sido elegidos con 80%, algunas ciudades con 90% de votos, se encuentran hoy día en cárcel. Los diputados kurdos que han sido elegidos, los copresidentes de partidos políticos, siempre que han defendido la lucha del pueblo kurdo o la libertad para todos los pueblos que viven en Turquía, se encuentran desde hace 6-7 años en cárcel. La tradición que desde empezó, lo que los kurdos participaron a las elecciones en Turquía en su nombre o en su nombre de su coalición de partidos políticos que han creado después de los años 90, desde ese tiempo hasta ahora no sabemos cuántos miles de personas que han sido incluso detenidos, cuántos han sido asesinados y cuántos han sido también obligados de dejar Turquía o emigrarse o pedir el refugiado político en distintos países europeos. Mira, en este momento, solamente en este momento, desde 2018, cuando las elecciones han empezado en Turquía, el grupo nuestro que ha sido elegido como diputado, tercer grupo político en Turquía, desde ese tiempo hasta ahora, prácticamente todos los copresidentes de nuestros partidos están en cárcel, incluido todos los alcaldes que hemos elegido están en cárcel. Nuestro partido, el HDP, el principal Partido Democrático de los Pueblos, ¿por qué decimos Partido Democrático de los Pueblos? Porque representa no solamente el pueblo kurdo, sino representa a todos los pueblos minorizados en Turquía, porque no quiero decir
minorías étnicas, pero son pueblos que han sido minorizados, son pueblos que han sido asesinados, pueblos que han tenido que subir toda la política de discriminación, toda la política de masacres que han sido, por ejemplo, en el caso del pueblo armenio, asirio-caldeo, o los otros pequeños pueblos que todavía intentan de vivir en esta área. Y el pueblo kurdo él mismo ha subido varias veces masacres importantes, grandes en esas áreas. Entonces, dentro de esas condiciones, cuando hemos empezado de presentarnos a las elecciones, prácticamente todos los medios de comunicación de Turquía han hecho una antipropaganda contra nuestros candidatos. Antes de las elecciones, 2 o 3 días antes, todos los responsables importantes que organizaban las urnas en la región de Kurdistán han sido detenidos. Desde ese tiempo hasta ahora, incluso esa forma de política de destrucción, la forma de política de detención continúa todavía. Ayer también han sido detenidos, hoy también han sido detenidos gentes en esa área. Entonces, dentro de este ambiente totalmente fascista, desde ese ambiente totalmente bajo dictadura fascista de Erdogan, hemos participado en las elecciones. Y lo que pasa, incluso durante las elecciones, han hecho varias formas de fraudes electorales. Por ejemplo, han escrito muchos votos de HDP en nombre de partidos de la extrema derecha, porque el AKP, el partido dominante hoy día en Turquía, controla todo el aparato del Estado. No solamente está con la policía en las calles, etcétera, pero controla el aparato de las electorales, el que normalmente debe ser imparcial, pero hoy día no es imparcial, totalmente está sometido a la política de Erdogan. Entonces, dentro de esas condiciones hemos sido a las elecciones, hemos pedido 2 votos, uno para el Partido Nuevo Izquierda Verde, porque nosotros no podíamos participar en nombre del Partido Democrático de los Pueblos, porque estaba ya a punto de ilegalizarse a causa de varios procesos y detenciones que están en proceso hoy día en Turquía. Entonces hemos participado en nombre de un nuevo partido. Dentro de 15, 20 días hemos tenido que decidir el nuevo partido, de elegir la cúpula de ese partido, elegir los responsables de ese partido, ir a las elecciones sin ningún apoyo, digamos, de la prensa estatal nacional. Entonces, creo que dentro de esas condiciones realmente imposibles, hemos podido ser la tercera fuerza política, como antes en Turquía en el Parlamento turco. Hemos podido guardar todos los diputados de nuestra región. Hemos montado 3 o 4 diputados más que teníamos en la región de Kurdistán, pero en Turquía, en contrario, hemos perdido algunos diputados, como en el caso de Estambul y otras ciudades turcos. Más o menos tenemos los mismos resultados electoral, pero como he dicho que la fraude electoral ha sido enorme, las condiciones eran totalmente inequitables y las condiciones no solamente decimos nosotros, todas las delegaciones internacionales también han mencionado que las condiciones electorales por los partidos políticos existentes no eran iguales. Incluso la delegación, por ejemplo, de delegación internacional, delegación de España, que estaba compuesto de 3 diputados nacionales y varios responsables de partidos políticos, incluso el responsable internacional de Podemos. Esas 10 personas que estaban en Sir, a una ciudad en el corazón del Kurdistán, han sido detenidos incluso. Y España es primera vez en su historia ha protestado a Turquía por la detención de esos diputados. Esas son las condiciones en que hemos participado. Al respecto de la presidencia, hemos dicho que hay que votar sin condicional el Partido Socialdemócrata, el candidato del Partido Socialdemócrata, Kılıçdaroğlu, y eso es lo que ha demostrado en Kurdistán. 70% de la población ha votado contra Erdogan y ha votado para Kılıçdaroğlu. Eso demuestra que la posición del pueblo kurdo por la democracia ha sido muy clara, pero las condiciones, como he dicho, eran totalmente inequitables.
Erol, vos cómo ves también este escenario electoral de segunda vuelta que va a ocurrir el domingo que viene, teniendo en cuenta lo que dice Faruk de esta represión sostenida contra el pueblo kurdo y pese a eso haber logrado más de 60 diputados y diputadas? ¿Cómo ves este escenario electoral? Y bueno, gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas y todos que están escuchando nosotros. Mira, ahora en Turquía es más importante que tenemos que explicar. En estas elecciones no fue una elección, la verdad, muy distinta en Turquía. Más elecciones de parlamento, ¿no? Ahora son, ¿hola, me escuchan? Sí. Sí, son, por ejemplo, 25% son racistas, ganaron racistas. Resto de 78% son religiosas, de radical islam y nacionalistas. Igual adentro del partido socialdemócrata de Turquía son 11%, 12% son nacionalistas. Entonces, tenemos un parlamento con 78% son nacionalistas. ¿Quién va a ganar? En realidad no importa de esta perspectiva. Para los kurdos no va a ser tan fácil. Para los diputados y diputados, bueno, antes igual fue así, ¿no? Los diputados y diputados, los kurdos o de partido democrático de los pueblos, igual hay grupos de izquierda, grupos religiosos, ¿no? De cristianos, musulmanes ahí adentro de este partido. Hay otras minorías como Faruk dijo, ¿no? Entonces, esa vez, pero esos diputados, esos 66 diputados y diputadas van a ser muy difíciles en este parlamento. Entonces, ahora los kurdos, en realidad, de 60, de 80% de los kurdos, cuando nos roban, ¿no? los votos, entonces van a elegir la oposición de Erdogan. Bueno, dice que Kılıçdaroğlu, el candidato de presidente de socialdemócrata, y por un lado es mucho mejor que Erdogan porque él tampoco sabe que no puede manejar esta línea de Erdogan, de racista, de nacionalista y religiosa para Turquía, porque Turquía en los últimos 20 años perdió su economía, sus riquezas, ¿no? Ahora tiene una inflación más o menos como Argentina, ¿no? Y Erdogan no tiene una perspectiva de resolver este problema. Entonces, estamos esperando que, como todos los kurdos, mayoría de los kurdos están apoyando la oposición para que pueda resolver este problema. Y por último, es difícil que resuelva el problema de Kurdistán de los kurdos, porque igual la oposición o el candidato de oposición está hablando más contra migrantes que venían de Siria, que venían de Afganistán, y en realidad, en nombre del terrorismo, hablan contra los kurdos. Por ejemplo, dijo, tú hablaste con los kurdos. Y Erdogan dice, no, tú hablaste con los kurdos. Así está peleando. En realidad, estamos perdiendo un país económicamente, pero estos dos candidatos quieren ganar los votos de nacionalistas y racistas en Turquía. Esa es la realidad ahora en estas elecciones. Y creo que va a ser difícil por los pueblos turcos, kurdos, de todos los pueblos en el futuro, porque nadie habla de la situación económica, social, ¿no? ¿Qué problema tiene este país? El problema es no migrantes. Migrantes llegaron igual mucho dinero para este país. Este país tiene otros problemas, pero nadie discuta porque Erdogan robó mucho, y la oposición dijo, ¿no? Robó mucho, por ejemplo, robó más o menos 400 mil millones de dólares, ¿sí? En verdad, todo el candidato de socialdemócrata que yo puedo decir dónde, ¿no? ¿Cómo robaron todo eso? Él tiene información en su mano. Entonces, no habla de eso, ¿no? Habla más racismo, más nacionalismo, porque la sociedad Turquía en los últimos 10, 20 años fue muy, ¿cómo podemos decir? Más racista, religiosa y nacionalista. Entonces, esa es la situación de elecciones. Participación fue en realidad con más de
86 o 88%, fue mucho en realidad, ¿sí? Pero, como digo, la mayoría son racistas, nacionalistas y religiosas, y en futuro, en verdad, estos últimos 5 años para los kurdos no va a ser tan fácil, y para los grupos o partidos de izquierdas, demócratas, tampoco no. Y ahora, en realidad, puedes leer en las noticias los pistas, ¿no? Y los académicos, intelectuales dicen no. Así, con este parlamento no podemos mejorar la situación. Entonces, la mayoría quieren salir del país y jóvenes, estudiantes, quieren salir del país. Va a ser muy peligroso, creo. Y ojalá, como decimos que el Erdogan va a perder, puede ser, hay un equilibrio en el parlamento y en el gobierno, ¿sí? Y cuando hay un equilibrio, entonces puede ser, va a ser mejorar la situación, ¿no? Faruk, teniendo en cuenta los diputadas y las diputadas que logró conseguir el Partido de la Izquierda Verde y la Alianza del Trabajo y la Libertad, y teniendo en cuenta que el panorama hacia futuro en Turquía no es muy alentador, ¿vos pensás que estos diputadas y diputadas van a poder desempeñarse de alguna manera libre, con libertad dentro del Parlamento, o va a suceder lo que ya sucedió, lo que pasó, que el Estado turco y el gobierno turco los metió presos? Digo, hoy el copresidente o el ex copresidente del Partido Democrático de los Pueblos, Selahattin Demirtas, está preso. ¿Vos pensás que puede suceder algo similar a eso? Sí, puede suceder, porque como ya hemos dicho, esas detenciones no son solamente desde hace 10 años, sino que desde el principio de la participación de los kurdos a las elecciones en Turquía, sistemáticamente siempre partidos políticos kurdos han sido ilegalizados, prohibidos, y diputados han sido asesinados o detenidos. Entonces, es una política que el Estado actual, Turquía, no ha cambiado. Pero ahora tendrán mucho más dificultad de repetir ese escenario, porque, como Erol ha dicho, económicamente es un país hundido, es un país que se ha convertido también traficante de drogas a nivel internacional. Ahora toda la cocaína de Latinoamérica viene de Turquía y a través de Turquía va hacia Europa. Entonces todos los países europeos lo saben. Turquía, que ha comprado varios puertos en diferentes países de Latinoamérica, pues hace el tráfico de heroína y tráfico también de cocaína. Un país que se ha convertido como un país de narcotráfico. Entonces, de toda esa forma, políticamente, pero mucho más económicamente, no es sostenible que ese gobierno puede continuar como antes. Siempre ha utilizado el pueblo kurdo, digamos, el peligro del exterior contra el gobierno de Turquía, como es el caso, ha utilizado Grecia o Chipre o Siria o Irak, etcétera. Tenía ambiciones de crear ese imperio que, digamos, ellos dicen han perdido el imperio de otomanos. Entonces, esas sentencias políticas sí que existen en la cabeza de ese gobierno, pero la capacidad económica para llevar esta vez esa guerra y esa política es muy poca, muy poca, porque el país ha vendido todo lo que tenían, con todas las fábricas que han vendido, las puertas que han vendido, terrenos que han vendido a los países árabes, etcétera. Ahora no hay nada a vender, entonces no tienen esa capacidad ahora de mantener una guerra más fuera, porque la guerra también es el dinero y cuesta, y entonces prácticamente el gobierno turco está mucho endeudado, como se dice, tiene muchos problemas económicos. Creo que no puede. Y además, dentro de un año hay elecciones municipales. Entonces, en el caso realmente peor, que todos los analistas dicen que la economía será catastrófico, porque dentro
incluso si Erdogan gana esa semana, la semana después la inflación va a duplicarse y entonces realmente habrá un caos económico. Entonces pensábamos que ese gobierno ni siquiera, incluso si gana Erdogan, no va a durar un año más, porque justo después hay elecciones municipales y en las elecciones municipales creo que va a perder mucho más sitios que como antes. Erol, en caso de que en esta segunda vuelta electoral gane el candidato del partido CHP, el representante de la oposición Erdogan, ¿puede existir la posibilidad de que se hable otra vez de resolver la causa kurda o entablar negociaciones de paz? Porque antes de las elecciones el candidato del CHP se comprometió a discutir en el Parlamento la cuestión kurda. ¿Existe alguna posibilidad, si él gana la presidencia, que se logre eso? No creo. Es no tan fácil. Como expliqué antes, 78% en realidad son diputadas que no quieren. Entonces vamos a bloquear. Él quiere, sí. Él dijo que es la única salida es que vamos a discutir en Parlamento sobre esta causa kurdo, alevitas y otros problemas, pero mayoría de la causa kurdo, pero creo que es no posible. Es único que él puede hacer, o él dijo va a hacer, en un año y medio, máximo en 2 años, entre de 2 años, dijo que vamos a cambiar el sistema. ¿Sí? El sistema, vamos a volver al sistema de parlamentaria, porque ahora el Parlamento no tiene ningún valor en Turquía. El Erdogan controla de todos, controla justicia, policías, soldados, de todos, ¿no? El sistema funciona como una empresa. Ahora es una empresa en realidad. Que Erdogan quería una empresa, como él quería ser una sultán, ¿sí? De Imperio Otomano, entonces tiene esa estructura. Y Kılıçdaroğlu, oposición, dijo que vamos a, en un año, entre un año o 2 años, vamos a cambiar ese sistema y después vamos a otra vez en una elección, ¿sí? Porque así como es, tú no puedes resolver ningún problema, tú no puedes hablar. Bueno, cuando van a elegir a él puede hablar, puede decir, bueno, no voy a escuchar el Parlamento, ¿sí? Voy a negociar con los kurdos para resolver este problema, pero va a ser una caos, ¿sí? Por eso no puede. Entonces, es la única salida es que él dijo van a cambiar el sistema, van a volver al sistema de parlamentaria y elecciones de presidencia y de parlamento. Entonces, de ahí creo que van a ser más discusiones. Esa es la idea de este gobierno. Bueno, es de la oposición, perdón. La oposición, porque única salida. Y creo que un parte de Erdogan, de partido de Erdogan, igual quieren volver al sistema de partidario, de parlamento. Y bueno, esa es la única salida. Y cuando gana Erdogan, como Faruk dijo, en verdad no hay salida. En un año y medio, igual va a ser destruido todos, ¿sí? Van a organizar una elección nueva porque no puede resolver problemas. Es no posible, ¿no? Hace 20 años él está buscando, organizando, pero por último se cayó como Venezuela a Argentina, ¿sí? Entonces, eso es único. Creo que cuando gana el Kılıçdaroğlu es la única salida que va a organizar, cambiar el sistema de parlamento y van 9 elecciones. De allá creo que tenemos más chance de hablar sobre la causa kurda. Les hago la última pregunta para los dos. Si el domingo que viene gana la segunda vuelta electoral Erdogan, ¿cómo se imaginan que el pueblo kurdo de Turquía, cómo se imaginan el día después para el pueblo kurdo de Turquía, ¿no? ¿Cómo va a ser ese proceso de otra administración de Erdogan con todo lo que conocemos que Erdogan le ha hecho al pueblo kurdo? Por un lado eso, y por el otro, ¿cómo piensan que el pueblo kurdo va a resistir a otra administración de Erdogan? Porque en todo este tiempo el pueblo kurdo ha resistido de muchas maneras a la represión, a los arrestos, a la censura con la prensa. ¿Cómo ven un poco el día después de las elecciones del domingo? Pues el pueblo kurdo, como ha dicho usted, siempre ha resistido a pesar de todas esas represiones, todas esas injusticias, todo ese sistema que nosotros podemos llamar de apartheid,
que es un sistema también totalmente apartheid, como antiguamente en Sudáfrica, ¿no? Pero no va realmente a cambiar mucho. Habrá más detenciones, pero actualmente, como hemos dicho, los alcaldes que han sido elegidos democráticamente en la región de Kurduz están en cárcel. De todos modos, no tienen alcaldía, no tienen una representación. Todas las representaciones oficiales, incluso de las asociaciones públicas, que sus dirigentes están en cárcel. Entonces, habrá una guerra, una resistencia, y el pueblo kurdo ha demostrado que bajo todas las presiones, todas las condiciones inadmisibles, tiene la capacidad de resistir. Si doy un ejemplo, por ejemplo, a las elecciones, aquí que hemos pasado las elecciones legislativas, realmente como partido no hemos tenido nada, porque todos los responsables están en cárcel. Es el pueblo mismo que ha podido continuar con su esfuerzo, organizar las elecciones. Entonces, claro, como ha dicho unas frases de Latinoamérica, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido. Creo que también es el caso del pueblo kurdo, porque es un pueblo que está muy unido, el pueblo que lucha a pesar de todos estos sistemas para su libertad, para igualdad, para también igualdad entre los pueblos en esas áreas, porque es el único partido que también tiene diputados de varios otros pueblos en su coalición. Entonces, por eso creo que no va a cambiar mucho en Kurdistán. Habrá la resistencia, habrá también la represión, pero habrá también la resistencia. Y la lucha del pueblo kurdo no se limita solamente en el norte, sino que en total Kurdistán hay una guerra contra Turquía, y la guerra de Turquía no solamente se resume en Kurdistán de Turquía, sino que en Rojava, en Irak, incluso tiene alianza con todos los otros estados coloniales para reprimir el pueblo kurdo. Creo que la resistencia del pueblo kurdo no es nuevo y ha tenido varias otras experiencias, y en ese caso también nuestro pueblo luchará con sus diputados, con sus representantes, contra ese régimen fascista que hoy día está mucho más isolado como 10 años, 20 años antes. Erol, ¿qué pensás que va a pasar al otro día de las elecciones de la segunda vuelta electoral con el pueblo kurdo de Turquía? Bueno, en realidad, cuando va a ganar Erdogan, es como la perspectiva estadounidense, ¿no? Cuando tiene problemas interior, pues ataca exterior. Y Erdogan va, creo que, atacar en todos los territorios. El único que él tiene armas, ¿sí? Para atacar. Para atacar puede ser otra vez en Siria, en Irak, y va a provocar a Azerbaiyán, en Libia, en Cipros, en todos lados. Sí, esa es la única salida, porque él no tiene una perspectiva de resolver el problema. Como Faruk dijo, sí, los kurdos son en resistencia en realidad hace 50 años. Año pasado, o los últimos 5 años, en realidad, fue muy difícil para los kurdos. Pero había una resistencia muy grande contra Erdogan, así que en realidad el Erdogan perdió en elecciones más o menos 7%, ¿sí? Entonces, creo que va a ser igual, mismo con los pueblos turcos, más demócratas y bueno, de la izquierda, igual van a ser en resistencia, porque otra posibilidad no hay, ¿sí? En realidad no hay, ¿sí? Estoy mirando, leyendo todas las discusiones, pero en realidad no hay salida, ¿sí? Las personas o la sociedad turco que quiere ser libre, ¿sí? Quiere vivir libre, sin presiones, sin, no sé, grupos. Ahora el Erdogan creo que va a organizar con grupos que son ahora aliados de él, son más islamistas, como un sistema en Afganistán, ¿no? Pero el segundo grupo más grande en Turquía son mujeres que declararon vamos a resistir. Así ahora sí, porque pues, ese gobierno o ese parlamento con 78% son todo mayoría contra mujeres, ¿sí? Entonces, mujeres son otro grupo que van a resistir. Creo que con los kurdos es única salida para resistir, ¿no? Bueno, depende, claro, de países europeos, Rusia y Estados Unidos, ¿sí? Bueno, los rusos quieren que Erdogan se quede,
países árabes, pero pueden trabajar con un gobierno ahora más fascista y más dictatorial, no sé. Bueno, eso es, y bueno, los kurdos creo que con las mujeres y demócratas, la izquierda de Turquía creo que va a resistir hasta el último punto, porque otra salida creo que no hay para nadie. Muy bien, Erol Polat, Farok Doru, muchísimas gracias por participar en este programa especial de Kurdistán América Latina. Para quienes nos quieran seguir, lo pueden hacer en www.kurdistanamericalatina.org o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y también en nuestro canal de Telegram. Así que bueno, esperemos que después de las elecciones tal vez podamos vernos otra vez para charlar y para analizar lo que va a suceder este domingo en Turquía. Gracias. Bueno, gracias a ti. Sí, Nos vemos en la próxima emisión. Bueno.